Estamos de vuelta con nuestros Ciudadanos 360 y hoy, como corresponde al tema, tres personas muy pero muy conocedoras de lo que está pasando y también un poco de la cultura y la personalidad argentina para entender las raíces profundas de la crisis. Pablo Dittborn, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Elizabeth Gerber, también muchas gracias por la compañía. Gracias por la invitación. Y Daniel Sobato, muy buenas noches. Muchas gracias. Elizabeth, partamos contigo. ¿Qué hay? Es difícil describirlo, pero evidentemente la política argentina es muy particular, es muy distinta a la de cualquier otro país del mundo. ¿Qué es lo que la hace? ¿Es el peronismo la que la hace tan, tal vez, difícil de comprender o son otros los factores? Es difícil decir que sea distinta a cualquier país del mundo. Creo que ninguna política es parecida a ninguna. La cuestión del peronismo sí es muy marcante, muy decisiva en la política argentina, pero no tendría un elemento. A mí me sorprende a veces escuchar a mucha gente, y también de otros países, que se dicen expertos en peronismo, y yo, que llevé 40 años viviendo en Argentina, no logré ser experta en peronismo y apenas logro acercarme, pero claramente el peronismo marca la identidades políticas a los que pertenecen y a los que no pertenecen. ¿Pablo? ¿Se puede entender? Es que los expertos en peronismo me hizo recordar como esos vaticanistas. Sí. Que esos vaticanistas que no dan pie con bola, porque la verdad no la aciertan a una, ¿no? Voy a volver sobre conversaciones iniciales, que este discurso del presidente que me parece similar al del doctor Pugliese, que lo comentábamos también antes, ¿no? El doctor Pugliese, que fue ministro de Economía de Alfonsín, ya casi al final de su gobierno, cuando ya no había quien poner casi, hizo un discurso también muy voluntarista diciendo que no había que tener ninguna preocupación por el dólar. Y al día siguiente el estallido fue brutal y él volvió a salir entonces a la prensa a decir: yo apelé al corazón y me contestaron con el bolsillo. Siempre le van a contestar con el bolsillo, en Argentina y en cualquier país donde la ciudadanía tiene que proteger su ingreso yendo al dólar. Daniel, ¿logró convencer al bolsillo lo que dijo Macri hoy, o no? Definitivamente no. De hecho, en tu informe muy bien elaborado, Daniel, quedó claro de que después que habló el presidente Macri, después que habló el ministro de Economía, el dólar, en lugar de bajar, aumentó. Tuvo que salir el Banco Central a última hora a invertir 100 millones de dólares para realmente bajarlo en un día que además había feriado en Estados Unidos por el Labor Day. Así que yo creo que vamos a ver hasta qué punto estas medidas, para mí insuficientes y tardías, van a tener el efecto que tiene que tener, que es generar credibilidad y confianza. Si no generan credibilidad y confianza política respecto a las medidas económicas, yo creo que en un par de semanas vamos a tener que ver nuevamente al presidente Macri teniendo que hacer otro ajuste. ¿Lo logrará? Porque hoy día había medidas que parecían muy radicales. Eliminar la mitad de los ministerios, por ejemplo, parece una medida muy radical. ¿Tiene fondo eso? Mira, a ver, me parece que también en lo que se conversaba anteriormente estamos perdiendo de vista algo central, y es que el problema de Argentina no es solamente de déficit fiscal y mucho menos solamente de corrupción, sin subestimar y negar que esos son problemas que hay que resolver, evidentemente, pero hay un problema central de la economía, sustantivo histórico, que es el déficit en la balanza comercial. Hay salida de dólares y hay un gobierno sumamente inepto en este sentido, o que subestimó qué significaba esto, porque desde el comienzo no previó nada que frene esa fuga de dólares o que genere un mayor ingreso de dólares. Y en las medidas anunciadas hoy está el ajuste fiscal, está todo puesto en el ajuste fiscal, pero nuevamente estamos hablando de pesos, de el desbalance en pesos, el desbalance interno. Incluso la medida de las retenciones, de volver a activar las retenciones o no reducirlas tanto gradualmente, las retenciones van a ser, es muy raro, porque son en pesos necesariamente, porque es un impuesto y un impuesto se cobra en pesos, pero son fijas, son de 4 pesos por dólar, y la deuda mayor y el problema mayor es en dólares, mientras el gobierno se sigue endeudando en dólares. Desde el 2016 se ha endeudado escandalosamente en dólares. Ahora no hay más crédito ni hay más confianza, y es lógico que no lo haya porque no están las condiciones para que la comunidad internacional tenga confianza. Dependemos solamente, de la buena voluntad del Fondo Monetario Internacional,
y sigue la chorrera y la hemorragia en dólares hacia afuera, sin que se prevea de dónde pueden entrar o de dónde se puede producir. No sé si ¿no estabas de acuerdo con lo que dice? Mira, yo creo que volvemos a lo mismo. La salida de estas crisis depende de tres cosas. Tener un plan que sea confiable, y hoy han presentado un plan que uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero tiene medidas importantes. 6 que después podemos agregar. Segundo, tener un equipo que implemente ese plan, pero fundamentalmente hay un tema central. Macri no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Congreso. Y este plan de ajuste va a tener que estar reflejado en el presupuesto que tiene que ser aprobado para el 2019. Si no logra el acuerdo con los gobernadores, si no tiene apoyo político, y eso es lo que el mercado le está diciendo, las medidas que tú me dices pueden gustarme o no. Lo que no veo es que tengas un gabinete con el suficiente pulso político, ni que tengas el apoyo político de los gobernadores en el Congreso para llevar adelante. Por eso es un problema de falta de credibilidad y de confianza. Y de liderazgo. No, Pablo, tú recordabas a Alfonsín, un gobierno tan importante como eso y cómo terminó. Luego vino de la Rúa, si hablamos de los presidentes que no han sido peronistas. ¿Ves algún elemento similar en Macri o es otra historia lo que estamos viendo? Lo que veo es ese, como decía Daniel, aquí hay que crear confianza, sin lugar a dudas, pero no se crea confianza por decreto. La confianza se gana con una política sostenida en el tiempo que convenza definitivamente, ya sea a los inversores o a los propios productores nacionales, de que su moneda vale. Yo me recuerdo cuando viví 20 años en Buenos Aires y volví a Chile, yo tenía en la cabeza que uno debía ahorrar en dólares. Conversaba con mis amigos en Chile y me decían que era una lesera, que había que poner el dinero en el banco en pesos, porque no había ningún temor. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo convencemos a los argentinos que tengan pesos, que creen un mercado de capitales, que haya ahorro interno en pesos? Difícil. Muy difícil, creo, vos preguntabas por las cuestiones culturales al inicio. Hay una cuestión cultural terrible que se vincula con las crisis económicas y es la altísima dependencia y sujeción al dólar, digo, junto con este déficit permanente, porque se importa mucho más de lo que se exporta, y esto no se previó, digo. Reducir el déficit fiscal no es una política económica, es una medida necesaria, pero no es una política económica y este gobierno no tiene política económica. Pero hay además algo cultural terrible que es la sujeción al dólar. Apenas el dólar aumenta, hay una corrida cambiaria y esto arrastra los precios, digo, el throughout, que es el impacto que tiene la oscilación cambiaria sobre los precios, en Argentina es mucho mayor que en otros países de la región. Aumenta un poco el dólar y los precios, tengan o no insumos en dólares, aumentan igual y se produce corrida cambiaria. El gobierno subestimó esto absolutamente, no tiene respuesta, no ha tenido respuesta y sigue sin tenerla. Por eso la mera reducción de déficit fiscal, aunque lograran en un plano ideal, digo, el equilibrio que se proponen, no tienen el dinero este año ni el siguiente para cubrir las necesidades en dólares. Ahora, parece que una cosa como esta no dependería de un presidente aislado, sería necesario un acuerdo nacional de todos los sectores para generar efectivamente confianza, además en un país donde el poder está bastante desperdigado por los gobernadores provinciales, tienen mucho poder, partidos políticos que además funcionan muchas veces como unas federaciones provinciales de partidos, o sea, es muy difícil conseguir acuerdos más amplios, ¿no? 2 puntos de precisión, Daniel. 1, Argentina es un país bimonetario. No legalmente, pero sí psicológicamente. El argentino usa el peso para pagar, hacer transacciones, pero ahorra en dólares. Entonces, mientras no erradiquemos esa cultura bimonetaria en la Argentina, no vamos a tener una solución desde el punto de vista cultural psicológico. Desde el punto de vista de lo que tú apuntas, es lo que precisamente esperábamos este fin de semana, que no ocurrió. Fíjate que lo único que hubo es una reorganización cuantitativa ministerial. Pasaste de 20 ministerios a 10. No cambió un ministro, uno. Por lo tanto, siguió apostándole al elemento central, al corazón de su gobierno, que es Macri Peña, rodeado por su ministro de Economía, mantuvo al presidente del Banco Central y mantuvo a todos los otros ministros. Por lo tanto, ¿hizo o no pudo es la pregunta, Macri? No hizo porque no pudo, porque sí hubo un pésimo manejo con muchas fugas de información, pero a la hora de la verdad le ofreció el Ministerio de Economía a Melconian, pero este no le aceptó porque también le pedía al Banco Central, que lo tiene a Caputo.
le ofreció el ministro de Defensa a Sanz, un radical, que no le aceptó porque Sanz dijo, sí, me quedo con el ministro de Defensa, pero también quiero el ministro de Seguridad, el Ministerio de Seguridad. Entonces, no pudo realmente oxigenar su gabinete, pero un elemento más importante aún, sin un acuerdo político con la oposición, con el peronismo responsable o republicano, como se le llama, este plan no tiene viabilidad política, porque además, no nos olvidemos, hay elecciones presidenciales el año que viene. Y ese es el punto al que quería pasar. ¿Qué pasa ahí, digamos? Porque además está el factor paralelo, que ni siquiera hemos tocado, de Cristina Fernández como eventual candidata, pero también enfrentando un proceso judicial tremendamente complicado. ¿Cómo se mueven esas piezas? O sea, le sumamos al drama económico un problema político serio. Tenemos una oposición que está bastante dividida, que yo no sé con quién claramente puede, quizás con el peronismo republicano, llegar a un acuerdo, constituir, si no una mayoría, por lo menos una minoría más considerable, pero lo veo muy débil políticamente también. Las provincias, claro, en general a nosotros nos cuesta entender. En las provincias se eligen senadores muchas veces a través del Parlamento provincial, y por lo tanto está muy sujeto a lo que dice el gobernador. No es una elección siempre directa, como estamos acostumbrados nosotros. Nosotros votamos por las personas. En Argentina se vota una lista, y quien determina el lugar en la lista es el partido. Y si el partido me puso primero y la lista da para 3, yo seguro que salgo. Pero no porque nadie votó por mí. Entonces, es muy complejo, es muy distinto a la práctica que tenemos nosotros, no digo si mejor o peor, digamos, pero es distinto. Y por lo tanto es muy difícil llegar a acuerdos políticos cuando tiene ese tipo de generación de autoridades. Porque, perdón, le sumo algo. Uno pensaría, ¿qué incentivos tiene hoy la oposición para colaborar con Macri cuando en un año más hay elecciones y se le ve tan debilitado? Tal vez hace un tiempo podría haber sido, pero hoy día no se ve que tengan mucho que ganar desde esa mirada política más corta, ¿no? Hay algo fundamental, ¿eh? O se llega a un arreglo, o la situación en Argentina puede llegar a complicarse a grados extremadamente peligrosos. La propia proyección que hoy después el ministro de Economía tuvo que borrar de los PowerPoint que estaba presentando es que están anticipando una inflación para este año del 42%, si es que esto no se les va de las manos, un crecimiento negativo de menos 2.4%, tasas de interés por encima del 60%. Aquí nos estamos aproximando a pasos muy rápidos a que si esta recambio de gabinete que ha hecho muy limitado el presidente, y esta propuesta que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central están viajando esta noche para negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque además hay un elemento adicional. Está la presunción de que Argentina no va a poder pagar su deuda el año que viene y que va a entrar nuevamente en default. Por eso Macri le dice al Fondo Monetario Internacional, ya el déficit fiscal no te lo reduzco a 1.3, te lo bajo a 0%, esa es la zanahoria que te doy, y a cambio vos me tenés que dar dos cosas. Uno, permitime que yo desde el Banco Central tenga más autonomía para tener una manera de combatir cuando el dólar se me quiera escapar. O sea, que no haya flotación libre, sino lo que se llama flotación sucia. Y por el otro lado, adelantame todo el dinero que me ibas a dar y dámelo todo en el 2018, 2019, para que yo le pueda demostrar a los acreedores que tengo dinero suficiente para hacer frente a los compromisos en el 2019, porque las reservas que tengo y los 15.000 millones que me diste, de los cuales ya me gasté 7.500, no me van a alcanzar. Parece una estrategia más para sobrevivir hasta el final del mandato que otra cosa, pero... Exactamente. Sí, volviendo al tema político, bueno, pero igual creo que has mencionado justamente la cuestión que subrayé varias veces, que es la cuestión de la deuda en dólares, nuevamente, y lo único que hay ahora es el FMI para cubrir eso, y lo más probable es que no se pueda pagar el año que viene, ni este año, las obligaciones de deuda que hay. Pero volviendo al tema político, la cuestión desde la oposición es que hay una oposición muy débil, fragmentada. El peronismo está dividido en dos. Sigue siendo fuerte la figura de Cristina, pero es muy polarizante y polarizadora, y también un fuerte rechazo y una
parte importantísima del peronismo que no está con ella, pero en donde no se perfila hoy un liderazgo claro. Por otra parte, hay mucho movimiento social, marcha protesta. El jueves fui a la marcha de protesta de los docentes por la educación pública universitaria, porque había más de 50 universidades públicas en paro, porque este gobierno no está pagando los sueldos como debería. Y ha recortado presupuesto en educación, en ciencia, en tecnología. Y era multitudinaria, y uno dice, bueno, qué fuerte, me lo dijeron muchos amigos y amigas chilenas, qué fuerte es el movimiento social. Sí, pero está fragmentado también. Las demandas son sectoriales por ahora, de sectores importantes y representativas de esos sectores. 300.000 personas en la calle es algo representativo, pero no hay una articulación de esas demandas sectoriales en una oposición política que presente alternativa a lo que está sucediendo. Así que es muy preocupante, y el discurso del presidente hoy fue bastante... Daniel, ¿cómo lo ves tú en el panorama regional? Porque Macri también es un símbolo de algo importante que ocurrió en Sudamérica en los últimos años. Es un excelente tema. América del Sur hasta hace poco estaba básicamente gobernada por gobierno de centro-izquierda. Macri representó el parteaguas en el cual en el 2015 gana una elección el centro-derecha, luego vino en el 2016 PPK, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, luego vino en el 2017 Piñera, luego viene en el 2018 Iván Duque, y parecía ser de que claramente el centro-derecha comenzaba a cambiarle el color político y teníamos una nueva América del Sur ahora gobernada por gobiernos fundamentalmente de centro-derecha. PPK tuvo que renunciar por los temas de corrupción en Perú. Macri está atravesando por un momento quizás su hora más oscura de su gobierno en este momento. En el caso de Piñera estamos viendo también que está teniendo muchas dificultades para pasar su reforma. Todos presidentes centro-derecha, todos presidentes muy cercanos al tema empresarial y todos presidentes sin mayoría en el Parlamento, con lo cual este es un elemento que hay que tomar muy en cuenta. Pablo, sí. Es que, ¿sabe? Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es la actitud que pudiera existir en Argentina frente al nuevo no término de un presidente. O sea, tiene que haber una actitud republicana seria y responsable, y no puede ser que, por más brutal que sea la situación, la salida sea que se vaya. Porque ya se han ido dos y no es mucho mejor lo que ha venido. Han venido cosas dramáticas, tanto económica como socialmente. Entonces, yo creo que la Argentina debería cuidar mucho y ser muy responsable, y Macri debe terminar su gobierno sí o sí. Perfecto. Pablo, Elizabeth, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos de 360 en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes también por la compañía en el programa de hoy. Nos reencontramos mañana con otro tema tratado en 360 grados. Buenas noches.